Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre receptores acoplados a proteína GQ. Las proteínas G se denominan de esta manera por su capacidad de unirse a nucleótidos de guanina, como GDP o GTP. Estas proteínas son heterotriméricas, constituidas por tres subunidades polipeptídicas llamadas alfa, beta y gamma. La subunidad alfa es la que posee actividad GTPasa. La proteína G se une covalentemente a las colas lipídicas de las membranas plasmáticas de la subunidad alfa y gamma. Existen diferentes tipos de las proteínas G, como las GS, GI y GQ. Las proteínas GS o estimulante es la encargada de activar el proceso de producción de AMP cíclico. La GI o inhibidora realiza el proceso contrario, pues se encarga de inhibir la producción de AMP cíclico. Y la proteína GQ activa la fosfolipasa C, beta. Los receptores acoplados a la proteína G poseen una estructura común, con 7 dominios, transmembrana. El extremo amino terminal en el exterior de la membrana se une al ligando y el extremo carboxilo terminal en el interior de la célula se une a la proteína G. La importancia de los receptores ligados a proteína G es la activación de diversas enzimas por el aumento de la concentración de calcio en el citoplasma. Dicha ruta genera diacilglicerol e inositol trifosfato, los que originan la apertura en los canales de calcio en el retículo endoplasmático rugoso. Estos receptores, para ejercer muchos de sus efectos, se comunican con enzimas, que generan señales en el interior celular. Estas señales son sustancias que se forman por la aparición catalítica de enzimas. Si la hormona se llama mensajero, a la señal intracelular se le llama segundo mensajero. El proceso que se lleva a cabo desde el momento de la activación del receptor hasta la formación del segundo mensajero se le llama transducción, porque es la formación de una segunda señal en alfa, es decir, la señal extracelular en intracelular. Estos segundos mensajeros son los encargados de iniciar una serie de eventos que conducen a la propagación intracelular de la señal y los efectos fisiológicos que conocemos. La activación se lleva a cabo tras la unión de la adrenalina al dominio extracelular del receptor, lo que origina un cambio conformacional que permite la unión de la proteína GQ a una parte del dominio intracelular del receptor. La unión de proteína GQ al receptor causa disociación de la subunidad G-alfa, causando la activación de la fosfolipasa C-beta. Al activarse esta última, hidroliza un fosfolípido de membrana, el fosfatidilinositol PIP2. Este procedimiento lo observamos en el esquema. En los primeros pasos se muestra la formación del PIP2 por acción de las proteinquinasas, la fosfolipasa C-beta, específica para catalizar la reacción de hidrólisis del PIP2, produciendo diacilglicerol e inositol trifosfato. La activación de la proteinquinasa C, o PKC, se da por la acción de diacilglicerol, formado por el mecanismo anterior. El nombre de la PKC deriva de la necesidad de niveles elevados de calcio para su activación. El calcio genera la translocación de la PKC desde el citosol hasta la cara interna de la membrana. El diacilglicerol recluta la PKC en la membrana y es ahí donde la activa para que, por medio de la fosforilación en los aminoácidos serina y treonina, module diversas actividades celulares. Por ejemplo, el efecto de la PKC sobre la glucogenólisis. El proceso de glucogenólisis es regulado de manera coordinada con la síntesis de glucógeno. La enzima glucógeno sintasa es característica por su capacidad de ser fosforilada por al menos 11 proteínas quinasas diferentes, entre ellas la PKC. Sin embargo, la más conocida es la enzima glucógeno sintasa quinasa 3 o GSK3. Es por eso que en los esquemas la acción de fosforilación se muestra identificada por la GSK3. El mecanismo de la acción de la PKC se basa en la fosforilación de glucógeno sintasa volviéndola en su forma inactiva e impidiendo que la proteína fosfatasa 1 o PP1 actúe sobre ella para desfosforilarla y así activarla. Es decir, la glucógeno sintasa no puede catalizar la síntesis de glucógeno. Entonces, la acción de la PKC favorece el proceso de glucogenólisis. El IPO3 difunde por el citosol y se une a receptores específicos de la membrana del retículo endoplasmático. Estos receptores específicos son canales de calcio del retículo y a aumentar la concentración de calcio citoplasmático. El aumento de calcio activa diferentes enzimas, entre estas la quinasa dependiente de calcio, calmodulina, por proteína quinasa C. Los iones
calcio difunden dentro de las células y se unen a la calmodulina, una proteína acídica, con 4 sitios de unión de calcio de alta afinidad. Se forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo inicia la activación de sinasas multifuncionales y sinasas exclusivas dependientes de calcio. La combinación de calmodulina y calcio produce la respuesta de la célula ligando. Activa a la CAM quinasa, la cual tiene como función fosforilar a un conjunto de proteínas diana y regular sus actividades. Entre otras funciones, el calcio se encarga de desencadenar contracciones del músculo que requieren ATP, mientras activan al mismo tiempo degradación de glucógeno y esto suministra síntesis de ATP. Tenemos distintos problemas de metabolismo. Los ésteres de formol son activadores de la PKC, que mimetizan el deacilglicerol como segundo mensajero. Sin embargo, ellos no se eliminan rápidamente por el metabolismo e interfieren con la regulación normal de crecimiento y división celular, promoviendo formación de tumores. Por lo tanto, el calcio regula las contracciones musculares que requieren ATP, mientras activa la degradación de glucógeno y da combustible para la síntesis de ATP.